La hija que intentaron borrar. El restaurante La Terraza estaba por cerrar cuando la guerra comenzó. Valeria Gómez llevaba 12 horas de turno. El uniforme ya no olía a detergente sino a grasa y café viejo. Sus tenis estaban gastados. Sus manos, agrietadas. Era martes. Lento. Silencioso. Hasta que entró él. Alejandro Salinas. El hombre que movía Monterrey con una llamada. Dueño del Grupo Salinas del Norte. Constructoras, bancos, energía, inversiones internacionales. Valeria lo reconoció por la televisión. Nunca imaginó que lo tendría frente a ella. Él pidió café solo. No la miró 2 veces. Pero ella sí lo miró. Y algo dentro de ella se movió sin razón aparente. Cuando terminó y se levantó, su billetera cayó al piso. El sonido fue seco. Valeria fue la única que lo notó. Se agachó. La billetera se abrió. Y la fotografía salió deslizándose lentamente sobre el piso. Valeria la tomó. Y el mundo se detuvo. Era ella. 5 años. Vestido amarillo. Trenzas apretadas con listones morados. La feria de Linares. El carrusel oxidado. El algodón de azúcar pegado en los dedos. Era esa foto. La única copia que su mamá guardaba en una caja vieja debajo de la cama. Le dio la vuelta. Y sintió que el corazón se le rompía. Valeria, mi niña valiente. Mamá. La letra de Carmen. La mancha de tinta en la esquina que siempre estuvo ahí. Alejandro se acercó rápido. Le arrebató la foto. Eso no es asunto tuyo. Pero su voz no fue fría. Fue temblorosa. Valeria lo miró directo. Es mi cara. Por primera vez, Alejandro Salinas se quedó sin palabras. No vuelvas a buscarme, dijo en voz baja. Dejó dinero sobre la mesa y salió. Valeria se quedó inmóvil. No era coincidencia. No era parecido. Era su foto. ¿Cómo estaba en la billetera del hombre más poderoso del norte? Esa noche llegó a casa con el pecho ardiendo. Carmen estaba sentada en la pequeña cocina, doblando ropa. Valeria no rodeó el tema. ¿Quién es Alejandro Salinas? La cuchara cayó al piso. El silencio se volvió pesado. Carmen cerró los ojos. Y dijo la verdad que había enterrado durante 25 años. Es tu padre. Valeria sintió que el aire desaparecía. Pero la historia no terminó ahí. No fue abandono simple. Fue guerra. Cuando Ernesto Salinas, el patriarca del imperio, supo del embarazo, explotó. No iba a permitir que su heredero se casara con una mujer pobre. Le dio a Alejandro una elección. O nos eliges a nosotros, o lo pierdes todo. Alejandro firmó documentos. Renunció públicamente a cualquier vínculo. Pero Carmen reveló algo más oscuro. La noche que dio a luz, recibió una visita. Un hombre trajeado. Con amenazas. Si no desapareces, no solo te quedas sin nada. También te quedas sin hija. Valeria sintió la sangre hervir. No fue abandono. Fue expulsión. Fue intimidación. Fue poder sucio. Pero eso no fue lo peor. 2 semanas después, alguien intentó incendiar la pequeña casa donde vivían. El fuego fue controlado. Nunca hubo denuncia. Nunca hubo prueba. Pero el mensaje fue claro. Desaparezcan. Y desaparecieron. Valeria se quedó en silencio. Durante 25 años creyó que su padre simplemente no quiso estar. La verdad era peor. Fue borrada. Al día siguiente, Valeria no fue al restaurante. Fue a la Torre Salinas. No pidió cita. Exigió verlo. Alejandro la recibió. La miró con algo que no era solo culpa. Era miedo. Yo intenté buscarlas, dijo. Mi padre me vigilaba. Me controlaba. Me aisló. No pude acercarme sin destruirlas más. Valeria no sabía si creerle.
Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Entró Claudia Salinas. La esposa. Elegante. Fría. Y peligrosa. Así que la niña apareció, dijo con una sonrisa venenosa. Valeria entendió todo en segundos. No era solo el abuelo. Era el sistema completo. Claudia se acercó. ¿Cuánto quieres para desaparecer? Valeria no bajó la mirada. No vine por dinero. Claudia sonrió. Todos vienen por dinero. Pero lo que Valeria no sabía era que alguien más ya estaba observando. Sebastián Salinas. El hijo legítimo. Desde el pasillo. Escuchándolo todo. Con una mirada que no era sorpresa. Era amenaza. Esa misma noche, cuando Valeria regresaba a casa, una camioneta negra comenzó a seguirla. Intentó ignorarlo. Aceleró el paso. La camioneta también. El miedo comenzó a subir. Doble esquina. La camioneta aceleró. Un disparo rompió el silencio. La bala impactó el poste de luz a centímetros de su cabeza. Valeria cayó al suelo. La camioneta desapareció. Temblando, entendió algo claro. No era bienvenida. Y no era solo una hija. Era un problema financiero. Porque si Alejandro la reconocía legalmente, ella tendría derecho a acciones. Y eso cambiaba millones. Tal vez miles de millones. Esa noche, mientras Carmen le limpiaba la sangre de un rasguño en la frente, Valeria tomó una decisión. No iba a huir como su madre. No iba a desaparecer. Si querían guerra, la tendrían. Y esta vez, nadie la iba a borrar. El disparo no fue un error. Fue un mensaje. Valeria lo entendió cuando vio la camioneta negra desaparecer sin placas. No intentaron ocultarse. No intentaron robar. No intentaron rematarla. Querían que supiera que podían. Esa misma noche, Alejandro recibió una llamada. Tu problema acaba de sobrevivir. El tono no preguntaba. Informaba. Alejandro colgó con las manos temblando. Sabía exactamente quién movía esos hilos. Sebastián. Su hijo legítimo. El heredero criado para nunca perder. Al día siguiente, la noticia comenzó a circular en medios pequeños, presunta hija ilegítima del empresario Alejandro Salinas. La filtración era estratégica. No confirmaba nada, pero sembraba duda. Valeria no se escondió. Fue a buscar abogado. Diego Herrera. Joven, inteligente, hijo de un empresario que años atrás perdió todo tras una adquisición agresiva del Grupo Salinas. Diego escuchó todo en silencio. Cuando Valeria terminó, él no sonrió. Esto no es solo un caso de paternidad. Esto es un conflicto accionarial. Explícate. Si el ADN confirma que eres hija biológica, tienes derecho a porcentaje accionario. Y eso mueve la estructura del consejo directivo. Valeria entendió el tamaño del tablero. No era solo apellido. Era poder. La prueba de ADN fue solicitada oficialmente. Alejandro no pudo negarse. Sebastián explotó. Estás destruyendo nuestra estabilidad por una aventura del pasado, le gritó a su padre en la sala privada del corporativo. Alejandro respondió algo que nunca había dicho antes. Ella no es una aventura. Es mi hija. Esa frase dividió la casa Salinas. Claudia, la esposa, activó sus contactos en medios. Comenzaron campañas de desprestigio. Publicaciones insinuando que Valeria buscaba dinero. Pero el resultado del ADN salió una semana después. 99.99%. Irrefutable. El país entero lo vio. Valeria Gómez era oficialmente hija biológica de Alejandro Salinas. El consejo directivo entró en crisis. Inversionistas jóvenes consideraron que reconocerla podía limpiar la imagen de un imperio percibido como elitista. Viejos aliados de Ernesto querían aplastarla. Y entonces, el golpe real llegó. Valeria salía del despacho de Diego cuando recibió la llamada. Era su madre. Su voz sonaba nerviosa. Hija, hay un hombre afuera preguntando por ti.
Valeria se tensó. No salgas. Cierra la puerta. Pero era tarde. Un automóvil sin placas embistió el coche donde Carmen intentaba arrancar. Valeria llegó al hospital con el corazón fuera del pecho. Carmen estaba en cirugía. Golpes internos. Hemorragia. Alejandro apareció horas después, pálido. Yo no ordené esto, dijo. Valeria lo miró con odio contenido. Pero alguien que lleva tu apellido sí. Carmen no sobrevivió. La muerte fue silenciosa. Sin titulares. Sin culpables. La policía habló de accidente automovilístico. Valeria no lloró en público. En el funeral, Sebastián apareció con traje oscuro y rostro controlado. Se acercó. Lo siento. Valeria sostuvo su mirada. No parecías triste cuando me dispararon. Sebastián no respondió. Pero en sus ojos había algo. No miedo. Cálculo. Diego comenzó a investigar. Rastreó transferencias sospechosas. Una empresa fantasma vinculada a contratos secundarios del Grupo Salinas. Pagos a una célula criminal del estado vecino. Las fechas coincidían con el atentado. El nombre directo de Sebastián no aparecía. Pero la firma autorizada pertenecía a alguien de su círculo íntimo. Alejandro comenzó a entender que había criado un heredero dispuesto a todo. Valeria tomó una decisión. No iba a llorar. Iba a atacar. Presentó demanda formal de reconocimiento legal y participación accionaria. Exigió asiento en el consejo. Los medios explotaron. La historia dejó de ser escándalo romántico y se convirtió en guerra corporativa. El valor de las acciones cayó. Inversionistas exigieron transparencia. Ernesto Salinas, debilitado pero aún influyente, convocó reunión privada. Esto se termina hoy, dijo con voz frágil pero firme. Valeria fue invitada. Entró sola. No llevaba vestido caro. Llevaba determinación. Ernesto la observó largo rato. Eres más terca que tu madre. Valeria no parpadeó. Y usted más cruel de lo que imaginé. Ernesto deslizó un documento sobre la mesa. 100 millones de pesos. Firmas confidencialidad. Desapareces. Valeria rompió el papel en dos. Mi mamá murió por esto. No es negociable. Ernesto la miró como si la estuviera midiendo por primera vez. No eres un error. Eres un problema. Valeria se inclinó hacia adelante. No. Soy consecuencia. Esa noche, Diego la llamó con urgencia. ¿Hay algo más? Descubrió que Diego había comprado acciones en secreto usando fondos de inversión aliados. No solo quería defenderla. Quería desestabilizar la estructura y posicionarse dentro del consejo. Valeria entendió que no tenía aliados puros. Todos jugaban. Y entonces recibió un mensaje anónimo. Si sigues, el siguiente no será un accidente. Valeria miró la foto de su madre sobre la mesa. Por primera vez, el miedo fue reemplazado por algo más fuerte. Frialdad. Si querían destruirla, iban a descubrir que la niña que intentaron borrar ya no existía. Y que la mujer que quedó estaba lista para incendiar el imperio desde dentro. La heredera que incendió el imperio. El mensaje anónimo seguía vibrando en su mente. Si sigues, el siguiente no será un accidente. Valeria no lo borró. Lo guardó. Porque ahora ya no tenía nada que perder. Su madre estaba muerta. La prensa la perseguía. El apellido Salinas estaba fracturado. Y el consejo directivo convocó a una reunión extraordinaria. Alejandro sabía que era el día decisivo. Ernesto, debilitado, aún movía piezas desde la sombra. Claudia presionaba inversionistas. Sebastián operaba silenciosamente. Pero había un elemento que nadie controlaba. Valeria. Diego llegó con ella a la reunión. Traje oscuro. Sonrisa estratégica. Pero algo en él ya no se sentía igual. El consejo estaba dividido. Un bloque quería cerrar el caso con un acuerdo millonario y silenciarla.
Otro bloque temía que la opinión pública destruyera la empresa si la seguían atacando. Valeria habló primero. No vine por compasión. Vine por derecho. El ADN no se discute. La ley tampoco. Ernesto la observaba como si analizara a un enemigo digno. Alejandro tomó la palabra. Valeria es mi hija. Y voy a reconocerla públicamente. El silencio fue brutal. Sebastián golpeó la mesa. Esto es una locura. Está manipulando todo. Diego intervino con documentos. Transferencias. Contratos. Firmas indirectas vinculadas al atentado. El ambiente se volvió eléctrico. Sebastián se levantó furioso. ¿Creen que me van a incriminar con papeles fabricados? Valeria lo miró con calma. ¿Te preocupa lo que encuentren si investigan más? Sebastián perdió control por primera vez. Pero lo que nadie esperaba ocurrió después. Diego pidió un receso privado con Valeria. En el pasillo, bajó la voz. Escucha. Si esto escala, el imperio cae completo. Yo puedo ayudarte a quedarte con la parte más rentable. Pero necesitamos mover acciones ahora. Valeria lo miró fijo. ¿Mover acciones cómo? Diego dudó un segundo. Ya las moví. El suelo se movió bajo sus pies. Había comprado participaciones en secreto usando fondos aliados. Su plan no era solo defenderla. Era usarla. Primero destruir la estructura Salinas. Luego desplazarla. Siempre fue personal, dijo él con frialdad. Tu apellido es el arma perfecta. Valeria sintió algo helado recorrerle el cuerpo. La traición no venía solo del enemigo. Venía del aliado. Entraron nuevamente a la sala. Y antes de que Diego pudiera hablar, Valeria hizo algo inesperado. Conectó su celular al sistema de la sala. Reprodujo una grabación. Era Diego, minutos antes, explicando cómo planeaba usar la caída de los Salinas para tomar el control del holding. La sala quedó en silencio absoluto. Diego palideció. Jugaste mal, dijo Valeria. Seguridad lo retiró. El consejo estaba fracturado. Sebastián intentó recuperar el control. Pero Alejandro hizo algo que nadie esperaba. Se levantó. Durante años fui débil. Hoy no lo seré. Confirmó públicamente que Sebastián sería investigado por posible vínculo en pagos indirectos a terceros relacionados con el atentado. Sebastián perdió el respaldo del bloque conservador. Claudia intentó intervenir. Pero en ese instante, el secretario del consejo anunció algo más. Los inversionistas institucionales habían cambiado su voto. Apoyaban la integración de Valeria al consejo. Ernesto, que seguía la transmisión desde su residencia, sufrió un colapso al ver el giro. Fue trasladado al hospital. No volvió a salir. El patriarca murió sabiendo que la nieta que intentó borrar ahora tenía asiento oficial en la mesa. Sebastián enfrentó investigación penal. Claudia vendió parte de sus acciones para protegerse. Diego fue acusado por manipulación bursátil. El imperio no cayó. Pero cambió de estructura. Y entonces llegó el momento final. Conferencia nacional. Micrófonos. Cámaras. País entero mirando. Alejandro a un lado. Valeria al frente. No soy una hija ilegítima, dijo con voz firme. Soy una verdad que intentaron ocultar. Pausa. Mi madre murió en una guerra que no eligió. Yo sí elijo. Y elijo quedarme. Confirmó que aceptaba participación accionaria. Que asumiría rol dentro del nuevo consejo reestructurado. Que el apellido Salinas ya no la excluía. Pero el golpe final fue otro. El grupo Salinas del Norte cambiaría de nombre. Nuevo holding. Nueva estructura. Transparencia obligatoria. Y Valeria sería la presidenta ejecutiva interina mientras concluían investigaciones internas. El país quedó en shock. La mesera que limpiaba mesas ahora firmaba decisiones multimillonarias. Pero no fue un cuento perfecto. Alejandro pidió acercarse como padre. Valeria no lo rechazó. Pero tampoco lo absolvió. El perdón no es automático, dijo en privado. Sebastián, bajo proceso, juró que volvería.
Y esa promesa quedó flotando. Valeria entró por primera vez a la oficina principal como dueña. Miró la ciudad desde el ventanal. El mismo lugar donde meses atrás la miraron como amenaza. Ahora el silencio era diferente. No era exclusión. Era poder. Tomó la foto vieja. La misma de la feria. La colocó sobre el escritorio. Y dijo en voz baja: intentaron borrarme. Ahora van a recordarme. Y así fue como la hija que intentaron borrar terminó sentándose en la silla que nunca quisieron darle. Valeria no nació con privilegios. No heredó protección. No tuvo apellido que la defendiera. Tuvo que sobrevivir a amenazas. A traiciones. A disparos. A la muerte de su madre. Y a la manipulación de quienes creían que el poder era eterno. Pero el poder cambia de manos. Y cuando alguien al que intentaron silenciar decide levantarse, los imperios tiemblan. Ahora quiero preguntarte algo. Si descubrieras que te arrebataron lo que era tuyo desde el principio, ¿pelearías por recuperarlo? ¿O dejarías que el miedo te borre? Escríbelo en los comentarios. Leemos cada opinión. Y si te gustan las historias llenas de intriga, traición, ambición y giros que parecen imposibles, suscríbete ahora a Historias de No Creer. Aquí contamos relatos que parecen ficción, pero podrían estar ocurriendo detrás de cualquier apellido poderoso. Activa la campana, porque la próxima historia puede ser todavía más impactante.